equipo para servirle a Dios. Vamos a culminar hoy el tema de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros empezamos este tema, que es un tema muy importante, cómo conocer la voluntad de Dios, porque lo vamos a usar todos los días de nuestra vida y a cada instante, porque hemos dicho que tenemos que tomar decisiones constantemente y tenemos que tomar decisiones en la voluntad perfecta de Dios. También podemos conocer que tenemos libertad, que Dios nos dio, el Señor nos dio libre albedrío y nosotros podemos decidir, porque el Señor no quiere robots, el Señor quiere que nosotros escojamos su voluntad perfecta por decisión propia. Él no quiere Él lo que quiere es que nosotros tomemos la decisión por seguir el reino de Dios y seguir sus valores y sus principios. Pero para esto nosotros tenemos que conocer, que es lo que hemos venido estudiando, cuáles son estas enseñanzas para poder conocer la voluntad de Dios. Ya nosotros hemos visto, porque hoy vamos a dar la última parte de este tema, ¿no? Entonces hemos visto el punto que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, que eso lo vimos, ¿verdad? Después, bases que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, que esas bases son escudriñar la palabra, ayunar, orar, ser discipulado, estar sujeto bajo la dirección de Dios, ¿ok? Estar bajo autoridad. Si nosotros no tenemos estas bases, pues nos va a ser muy difícil conocer la voluntad de Dios, ¿ok? También vimos diversas fuentes para conocer la voluntad de Dios, donde Dios nos puede hablar a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. O sea, la palabra y el Espíritu Santo son los que rigen el que nosotros obedezcamos a la voluntad de Dios, ¿okay? Las fuentes que nosotros tenemos son la Biblia, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. El ayuno, cuando nosotros ayunamos, el Señor nos puede guiar porque se despeja nuestro espíritu, doblegamos nuestra carne. El ayuno es muy, muy importante para conocer la voluntad de Dios. También vimos que el Señor nos puede guiar a través de sueños, ¿verdad? Como ocurría en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Dios guiaba a sus siervos a través de sueños y visiones. Eso lo vimos claramente, ¿se acuerdan? Amén, ok. Entonces eso es importante porque al final nos va a quedar un poquito de tiempo y vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido, de qué nos vamos a llevar. También nos puede guiar por medio de visiones, por la profecía, que aprendimos que las profecías no van a guiar nuestra vida, son una señal que debemos pedirle confirmación al Espíritu Santo. La profecía es lo que el Señor nos va a confirmar externamente, lo que nos ha dicho en comunión con Él, amén. Porque muchas veces las personas quieren que un profeta les hable para conocer qué quiere Dios de ellos, y no es así. Nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo, tener comunión con Dios, y entonces Él nos va a hablar. La profecía va a confirmar lo que tú tienes en tu corazón en secreto, en tu comunión íntima con Dios, amén. Ajá. También vimos que el Señor nos guía nos guía a conocer su voluntad a través de puertas que se cierran y puertas que se abren, ¿verdad? Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando el Señor el Espíritu Santo puso tropiezo en Pablo y le decía que no predicaran ahí, sino que fueran a Macedonia. Y dijimos que nosotros tenemos que estar alerta a las circunstancias. Nosotros no podemos ser cristianos dormidos y esperando que alguien nos diga o que alguien ore por nosotros, sino tenemos que estar alerta, porque todos los días, cada minuto del día, nosotros tenemos que conocer qué quiere el Espíritu Santo de nosotros. Y para eso tenemos que estar instruidos y tener nuestra mente abierta, nuestro corazón y nuestra mente abierta para ver lo que el Espíritu Santo quiere. También vimos lo de las confirmaciones simultáneas. El Señor te puede confirmar lo que es la voluntad de Dios, le habla a una persona y le habla a otra y te dice lo mismo, o te dice algo a ti
y después lo confirma por otra persona y te dice exactamente lo mismo. O sea, hay muchos medios, lo que tenemos es que escudriñar la palabra para nosotros poder conocer qué es la voluntad de Dios en determinado momento, ¿no? También hablamos la vez pasada de que para conocer la voluntad de Dios debemos ser prudentes y guardar el secreto, lo que Dios nos ha dicho, guardarlo hasta que Dios nos dé la dirección de hablar y de expresarlo, así como dijo Pablo, que él tuvo 14 años meditando todo lo que el Señor le había dicho, y después de 14 años fue que él dio a luz, o sea, habló de lo que Dios le había dado en revelación. Y dijimos que había que ser prudentes porque muchas veces decimos las cosas fuera de tiempo. Entonces, para hacer la voluntad de Dios es indispensable tener comunión con el Espíritu Santo. Hablamos también que la consejería nos puede guiar, pero primero Dios y después el consejero. Y gracias a Dios, porque en Proverbio dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. También hablamos de poner vellones. Les estoy haciendo un recuerdo, pero hacen un examen después. Hablamos de poner vellones, ¿verdad? Y entendimos que hoy en día vivimos por fe y no por vista. Cuando no había venido Jesucristo, se vivía por vista, pero ahora nosotros, vino Jesucristo, nos dejó el Espíritu Santo y vivimos por fe y no necesitamos vellones, sino que tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir aquí para llegar al punto donde nosotros quedamos. También hablamos que es muy importante lo de la voluntad permisiva. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no somos sanos de nuestras heridas, entonces muchas veces vamos a irnos por una voluntad permisiva. Lo explicamos lo que era la voluntad permisiva, que no es la voluntad de Dios, sino una voluntad que se hace por los caprichos de nosotros y lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Entonces Dios nos deja, ¿por qué? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios nos deja? Porque nosotros tenemos algo maravilloso que es libertad en el Señor, y Él permite que nosotros decidamos y escojamos, ¿ok? Entonces nosotros somos libres en el Señor no quiere robots, el Señor quiere que le sirvan y que le adoren en espíritu y en verdad, pero por decisión propia y voluntariamente. Ese es su deleite, que nosotros le sirvamos y estemos con Él porque lo amamos, no por los panes y los peces, sino porque lo amamos. Entonces vamos a ver hoy el otro punto. Estábamos viendo ejemplos de voluntad permisiva la semana pasada, ¿no? Y vimos que la voluntad permisiva viene porque nosotros no hemos sanado, y puse varios ejemplos del por qué uno tomaba decisiones equivocadas para casarse, para escoger una carrera, para mudarse de sitio, para mudarse de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hemos sido sanos. Por eso es importante sanar la relación paternal, la relación con papá y mamá, para nosotros tener una relación sana con el Padre Celestial, y de esa manera nosotros podamos tomar decisiones sabias, decisiones que vengan dirigidas por el Espíritu Santo y no decisiones que después nos tengamos que arrepentir. Toda decisión que usted tomó en el pasado y hoy en día se arrepiente es porque fue tomada fuera de la voluntad de Dios. Dios, ¿por qué me dejaste? Porque tenemos libertad, ¿ok? Por eso nosotros debemos orar y decirle: Espíritu Santo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que cualquier cosa que yo decida hacer que no sea tu voluntad, tú me cierres las puertas. Decirle así, vamos a andar en libertad y podemos actuar porque el Espíritu Santo tiene libertad de hacer esto. Entonces vamos a ver en la Biblia, que es lo que nos toca hoy, que ejemplos de la Biblia, en la Biblia de voluntad permisiva. Esto no lo tenemos que grabar, ¿verdad? Y copié aquí algo que dijo el pastor. A mí siempre me gustan las preguntas y las respuestas y las observaciones porque aprendo y recalco la próxima semana. Por ejemplo, el pastor dijo la semana pasada, y yo lo anoté,
que aunque Dios nos hable directamente, o creamos que nos hable, que tenemos una palabra, nosotros debemos poner esa palabra, si es para tomar una decisión, bajo cobertura y para confirmar, porque muchas veces las personas dicen, es que Dios me habló, Dios me dijo que esto era así. Entonces, si Dios te habló, Dios lo va a confirmar a través de sus autoridades y de otra confirmación que el Señor quiera dar. Entonces no nos podemos poner en ese punto, porque entonces caeríamos como en soberbia. No, a mí Dios me dijo esto. Entonces debemos ser humildes y decir, bueno, el Señor puso esto en mi corazón, estoy esperando que Dios me lo confirme. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la Biblia ejemplos de voluntad permisiva. Ya vimos en la vida natural, ahora vamos a ver en la Biblia. Lo primero que podemos comentar es el caso de Ismael, el hijo de Agar, ¿verdad? Esto fue una voluntad permisiva porque Sara, ella no supo esperar el tiempo de Dios. El ángel le advirtió, le dijo que iba a tener un hijo, y a Abraham Dios le dijo que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, que era Isaac, y ellos se desesperaron. Sara se desesperó. Nosotros tenemos que ser sanos del espíritu de independencia de Dios para nosotros no desesperarnos en la espera, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En el Señor no hay tiempo, pero para nosotros se nos hace lejos. Pero si nosotros hemos sido sanos de la independencia de Dios, no nos vamos a desesperar esperando la promesa que Dios nos ha dicho. Y siempre Dios nos dice cosas 25 años antes, 30 años antes, y no nos debemos sorprender, porque esto que estoy haciendo yo aquí, yo creo que me lo dijo como 25 años antes. Ok, me van a sacar la edad. Entonces, y ahora es que yo lo estoy viendo, Señor, pero esto fue lo que tú me dijiste. Entonces recuerdo las cosas y sí, fue como el Señor dijo. Entonces nosotros debemos ser libres del espíritu de independencia de Dios. ¿Cómo tenemos ese espíritu de independencia? Cuando nosotros no hemos sanado las heridas con nuestros padres. Cuando papá y mamá no me protegió, cuando papá y mamá no me aprobó, cuando papá y mamá no fueron amorosos ni cariñosos conmigo, cuando papá y mamá no me perdonaron a mí, entonces, ¿qué decide el niño? El niño decide y dice, pero yo me voy a ir por mi propia cuenta, o sea, ¿para qué lo voy a ocupar si no me responden? Yo hice así, siendo niña, que le preguntaba a mi papá cosas si no me respondía, o me respondían, porque antes los niños eran como que no eran gente, ¿verdad? Hoy en día todo ese concepto ha cambiado, gracias a Dios. Y entonces yo decidí investigar por mi propia cuenta. ¿Y qué pasó? Me volví independiente de Dios. Cuando me volví independiente de mi papá y de mi mamá, para no preguntarle, entonces me volví independiente de Dios. Y el Señor tuvo que sanarme de eso. Tuvo que sanarme de eso. ¿Para qué? Para que yo no tomara decisiones equivocadas por ese espíritu de independencia, y que me acostumbrara a consultar a Él. Cuando nosotros actuamos y no consultamos con el Señor, es porque hay independencia de Dios, hay rebelión contra los padres, y debemos sanar eso. ¿Ok? Usted se puede llevar muy bien con su papá, pero si le pregunta al Espíritu Santo, usted va a ver que ese espíritu está, porque la rebelión está en el ser humano desde que Adán y Eva pecaron. ¿Okay? Entonces, Sara tomó esta decisión independiente de Dios porque ella quiso acelerar el tiempo. Cuando somos independientes de Dios, no tenemos paciencia para esperar, nos desesperamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos cuesta someternos, porque, como se dijo esta mañana en el mensaje, usamos el razonamiento. Pero bueno, Señor, y tú vas a esperar que yo esté vieja, y tú vas a esperar esto, entonces eso es mi razonamiento. No, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Entonces debemos sanar de eso. Sara no consultó a Dios, y fíjense que cuando nosotros tenemos independencia de Dios,
entonces no consultamos a Dios, sino creemos que nosotros mismos podemos decidir. ¿Y qué trae esto a nuestras vidas? Trae problemas. Toda decisión que nosotros tomamos en independencia de Dios, sin consultar a Dios, se convierte, si Dios no las concede, en una voluntad permisiva, y esto trae problemas a nuestra vida y aún a nuestra familia. Fíjate que Sara, ella decidió pues que su sierva tuviera un hijo, y que entonces de esa manera era como iban a tener un hijo Abraham con ella, ¿no? ¿Y qué pasó? Que trajo muchos conflictos en su familia. Ella se peleó con Agar, porque Agar, entonces como era una voluntad permisiva, una voluntad de Sara, entonces el enemigo se mete. O sea que no nos conviene, hermano, tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque simplemente le estamos abriendo puerta al enemigo. Muchas veces nos vemos en cantidad de problemas porque tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Okay. Ajá. Vamos a ver otro caso de la voluntad permisiva en el Antiguo Testamento. Fue cuando Israel, y fíjense que todas están asociadas a heridas, a pecados, al pecado que nosotros llevamos en nuestro corazón. Entonces no decidimos por lo que Dios, el Espíritu Santo nos diga, sino por nuestros pecados, por nuestras necesidades. ¿Ok? Nuestras necesidades nos sanan. ¿Verdad, Samuel? Estoy saludando a Samuel. Le pega la cabeza de la madera. Ok. Yo sé que no es fácil, pues corta eso. Ok, entonces vemos el caso del Antiguo Testamento, que Israel pidió rey. Israel se cansó de la teocracia. ¿Por qué se cansó de la teocracia? Porque empezó a codiciar. Cuando nosotros empezamos a codiciar los bienes ajenos, entonces entra un espíritu de rebelión contra Dios. Esto fue lo que le pasó a Israel, porque dice así en 1 Samuel 8, del 4 al 5. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Y fíjense que si la persona no es sana, no importa que sea anciano, para tomar una decisión equivocada. O sea, fíjense que dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ¿cuál fue el principio que ellos tuvieron aquí? Que empezaron a codiciar lo que tenían otras naciones. Si nosotros no somos sanos, vamos a empezar a codiciar lo que otras personas tienen y vamos a tomar decisiones equivocadas, o vamos a pedir e insistir en una voluntad permisiva que no nos conviene. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí que en 1 Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. Fíjense cómo Dios nos da libertad. Por eso nosotros tenemos que estar pegaditos al Espíritu Santo, porque el Señor no nos obliga a nada. Miren, fíjense lo que dice: y dijo Samuel a Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo y en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, ¿no? Como ellos estaban deseando lo que tenían otros pueblos, el Señor pues le concedió su petición. Sin embargo, a través de Samuel, Él le dijo todo lo que le iba a pasar al pueblo, que iban a ser oprimidos y que no iba a ser bueno, porque estaban desechando a Dios. Ellos estaban desechando a Dios. Entonces, esto pues se cumplió, pero la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él y nos vamos al arrepentimiento, ¿verdad? Que reconocemos. Por eso es importante la instrucción bíblica, el discipulado, porque ahí nosotros vamos a ver lo que el Señor quiere para nosotros y podemos ser redarguidos para que el Señor nos perdone, nos limpie y enderezar nuestra senda de nuevo. ¿Ok? También, cuando nosotros
nos empeñamos en tomar una decisión en voluntad propia, en voluntad de nosotros, la misericordia de Dios es tan grande que siempre vamos a conseguir a alguien que nos diga: no lo hagas, no lo hagas, no te metas por allí, y nosotros tenemos que estar alerta para escuchar, porque después cuando vienen los ay, decimos: cónchale, fulano me lo dijo, o mi mamá me lo dijo, o mi papá me lo dijo, o los pastores me lo dijeron. Y hemos visto muchos testimonios así, que no se oye, pero ¿por qué? Por la falta de sanidad. Debemos sanar nuestras heridas para que nuestras decisiones sean en la voluntad perfecta de Dios. Buscar la voluntad de Dios no es buscar que Dios cumpla nuestras expectativas y deseos, sino que el Señor logre sus planes y propósitos. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos complazca en nuestros caprichos. Señor, pero es que yo quiero esto, pero esto es bueno para mí, esta carrera es buena, este viaje es bueno, este muchacho es bueno, esta muchacha me gusta y es buena. El Señor no está para complacer nuestros deseos y caprichos. El Señor va a darnos lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros rendimos nuestro deseo y nuestras expectativas delante del Señor: Señor, no quiero nada que no sea tu perfecta voluntad, porque está en juego nuestro ministerio, está en juego el futuro de nuestra familia, está en juego nuestro trabajo, si tenemos el trabajo, está en juego que nosotros podamos cumplir el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Otro punto que vamos a ver aquí es cuando nosotros queremos saber la voluntad de Dios, nosotros debemos leer y escudriñar la palabra de Dios, porque el Señor a través de su palabra nos va a recordar lo que Él dice en su palabra. Y esta es otra señal que nosotros debemos estar atentos a la guía del Espíritu Santo, porque muchas veces, yo sé que a todos nos ha pasado, ¿verdad?, que hay en un momento en la vida, cuando estamos pasando por circunstancias o en cualquier momento de la vida, nosotros nos vamos a acordar de un sueño. Estamos hablando con una persona, por ejemplo, y nos acordamos de un sueño que Dios nos dio, o nos acordamos de un texto de la Biblia, o vamos a tomar una decisión, o estamos en un problema y nos viene a la mente un acontecimiento similar, o esa persona se me parece a otra que conocí. O sea, el Espíritu Santo usa los recuerdos para guiarnos. Entonces nosotros debemos poner atención a esto. Cuando nosotros recordamos algo, estamos hablando con una persona y nos acordamos de algo, entonces es que hay algo que el Espíritu Santo te quiere decir, ¿ok? Y te guía a la perfecta voluntad de Dios. A mí me pasó que un día hablé con una persona y entonces esa persona me contó algo que a ella le estaba pasando, y de hecho aprendí mucho de eso que ella me contó. Y ok, yo le dije: bueno, trabaja eso para que salgas de eso, si el Señor te lo mostró, ok. Pero entonces yo almorcé y me acosté a dormir una siestica como de 10 minutos que a veces me duerme, otras veces no. Y entonces hubo un momento en que yo sentí que yo estaba atendiendo a otra persona, ¿no? Entonces hubo un momento en que yo no tuve la definición. Yo sentí que no sabía quién era que me había dicho lo que esa muchacha me dijo. Y entonces vi a otra persona y yo me desperté así como, yo decía: pero qué raro. Yo decía: pero ¿quién me dijo esto? No, ella no fue la que me lo dijo. Y en mi mente aparecía como que era la otra, ¿no? La otra que yo estaba atendiendo. Entonces yo le dije: Espíritu Santo, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo me dijo que lo que ella te dijo lo tiene esta también, y tienes que ministrarle eso. Y en efecto era así, y de verdad fue una liberación muy grande en esta otra persona, porque el Espíritu Santo me lo mostró, me recordó lo que esta me había dicho y me dijo que esta otra tenía eso mismo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta cuando el Espíritu Santo nos recuerde algo. Fíjense, nosotros podemos ver
En Mateo 26, 75 dice: entonces Pedro, cuando Pedro negó al Señor, dice, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Cuando nosotros leemos la palabra diariamente, ¿verdad?, estamos compenetrados con la palabra, oímos prédica, oímos mensajes, nos discipulamos, oímos por internet los estudios que se dan aquí, las prédicas, la palabra de Dios va a estar fresca y en cualquier momento el Espíritu Santo va a usar eso para recordarnos cualquier cosa donde nosotros tenemos que tomar alguna decisión o creer, ¿no? En Hechos 11, 5 al 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, no como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo usa nuestra memoria para guiarnos, para recordarnos, para decir, y es una guía y por eso nosotros tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Estamos aquí? Okay. Perdón, hermana, los versículos que dijo Mateo. Ya te los digo. Perdón. Ajá. Mateo 26, 75 y Hechos 11 del 15 al 16. ¿Ok? Ajá. ¿Qué es necesario para conocer la voluntad de Dios? Primero, tener comunión íntima con Dios. ¿Cómo empieza nuestra comunión? Cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Segundo, adorar, ser un adorador. Cuando nosotros tomamos nuestra disciplina de tener nuestra media hora de adoración diaria, eso va a ser grandes cosas en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se abre para adorar al Señor y la revelación de Dios va a venir a nuestras vidas, ¿ok? Cuando nosotros queramos conocer la voluntad de Dios. Entonces es necesario tener comunión íntima con Dios, adoración, ayuno y oración. Leer la Biblia, ¿verdad? Como hemos visto desde un principio. También para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener un estilo de vida de perdón y arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el perdón como un estilo de vida? Si usted pasó toda la semana y usted no perdonó a nadie, usted no se arrepintió de nada, entonces está muy lejos de la comunión íntima con Dios. Porque el perdón y el arrepentimiento te acercan a Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios y te da el conocimiento de que el Espíritu Santo está tratando contigo y te está recordando lo que te tienes que arrepentir y perdonar. La limpieza que hace el Espíritu Santo con nuestro corazón y nuestra vida a través del perdón y el arrepentimiento te va a garantizar en un futuro que puedas conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, ¿ok? Otro punto que es importante y que es necesario para conocer la voluntad de Dios es el respeto y la sujeción a la autoridad como un estilo de vida, un orden en tu vida. Pero si nosotros no hemos arreglado nuestros problemas de rebelión con nuestros padres, no nos hemos arrepentido, no hemos puesto eso delante del Señor, entonces no nos podemos sujetar a las autoridades. Y cuando no nos sujetamos a las autoridades, pues va a haber confusión en nuestra vida y puede haber voluntad permisiva o una voluntad totalmente equivocada, porque la sujeción a la autoridad nos da cobertura y nos hace estar protegidos para que el enemigo no se meta, ¿ok? Si en nuestra vida hay rebelión pasada o presente sin arrepentimiento, entonces esto va a traer confusión. Vamos a tener confusión. ¿Y no les ha pasado a ustedes que hay cosas que tienen que tomar una decisión y dicen, pero es que estoy confundida, pero es que no puedo, no sé, estoy confundida y no puedo tomar una decisión certera? Puede ser porque haya rebelión en la vida de la persona, que no se haya arrepentido. Entonces
no hay esa decisión certera, no sientes en tu espíritu lo que el Espíritu Santo de verdad quiere. Porque se deben haber dado cuenta también que hay cosas que nos pasan y estamos seguros. No, yo estoy seguro que esto es así. Ya yo tengo seguridad. ¿Por qué podemos tener seguridad de las decisiones que tomamos? Porque no hay rebelión en nuestras vidas. O sea, porque toda rebelión que el Espíritu Santo nos ha mostrado, nos hemos arrepentido y hemos ido trabajando en ese punto para que no haya confusión. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Y yo decía, pero es que ¿cómo es eso? O sea, yo estaba como un poco que no entendía o no quería, había confusión. Y yo le dije, Espíritu Santo, háblame y dime qué es lo que tú quieres. Cuando el Espíritu Santo me habló aquí en la iglesia a través de la alabanza, de la adoración, porque eso es otra cosa que vimos, el Espíritu Santo puede usar cualquier medio para hablarte. Cuando me habló a través de un canto, porque ya yo se lo había pedido, entonces yo sentí la seguridad que eso era así, y vas a tener paz. Si no tienes paz, cuando tomes una decisión, entonces busca las autoridades, comparte y busca la ayuda, porque te debe dar paz y debes sentir que es así, que estás seguro de eso. No que si alguien viene a decirte, no, eso no es así, tú vas a tener la seguridad en tu corazón de que es así. ¿Por qué? Porque la confusión no está. Porque no hay rebelión a las autoridades, no hay rebelión a tu padre y a tu madre. Ha salido de lo que es la rebelión y estás sujeto a las autoridades y aceptas tus autoridades. No las estás criticando ni las estás poniendo en menos, sino que las tienes en el punto que Dios quiere que las tengan. Y eso te va a evitar la confusión en tu vida al momento de buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando no sabemos qué hacer, entonces, mira, Señor, voy de rodillas ante ti porque algo pasa, porque no tengo tu dirección. Otro punto importante para quitar la confusión en el momento de conocer lo que es la voluntad de Dios es haberse arrepentido y desligado de toda práctica de brujería y ocultismo en el pasado. Y prácticas que hicieron nuestros padres, nuestros ancestros, haber perdonado todo eso, ¿verdad? Para que se quite de nosotros la confusión. Muchas veces las personas piensan que porque ya entraron a los caminos del Señor y no practican brujería, entonces ya pasó todo, ya yo no practico eso no tiene nada que ver. Si no te has arrepentido minuciosamente y has roto los pactos con las tinieblas, al momento de tomar una decisión, de buscar la voluntad de Dios, vas a tener confusión. Entonces, por eso es importante que trabajen con esa parte de desligarse, arrepentirse, romper todo pacto que se hicieron en la vida antes de ser cristiano con la brujería, aunque sea leer un horóscopo, porque el enemigo no necesita grandes cosas para poner una atadura en tu vida, ¿ok? También cuando salimos nos arrepentimos de las prácticas de brujería y ocultismo, se van a quitar los temores para servir y prosperar, porque el temor también te estorba tomar decisiones correctas en el Señor. Cuando hay muchos temores en tu vida, entonces no sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces por eso nosotros debemos ser libres de temores, de brujería, de ocultismo, trabajar en nuestras vidas. Las cosas no van a venir así porque van a caer así directas del cielo. Nosotros tenemos que trabajar con el perdón, el arrepentimiento, la lectura de la palabra, la comunión íntima con Dios, la sujeción a las autoridades, y entonces podemos conocer qué es la voluntad de Dios. También el Señor te guía, ¿no? Por eso es que tenemos que ser libres, para que el Espíritu Santo te pueda guiar por un sentir en tu corazón. Si muchas veces a mí me han invitado para hacer reuniones y todo eso, y yo, no sé, yo no siento que eso, o sea, como que no tengo ganas de hacerlo, ¿no?
pero cuando es de Dios siento gozo. Entonces el gozo, la paz y la justicia de Dios te van a guiar, ¿ok? Entonces eso es importante. Ajá. También para nosotros poder conocer la voluntad de Dios debemos salir de idolatrías. Vuelvo y repito, por eso es necesario ser sano, porque la idolatría no solamente son con muñecos y estampitas, la idolatría también puede ser con personas y vamos a estar confundidos al momento de tomar decisiones. No vamos a saber, pero ¿qué es lo que me está pasando? Porque hay idolatría en nuestras vidas y la idolatría trae ceguera espiritual. O sea, somos ciegos, no podemos ver el futuro, la luz no alumbra, la luz de Cristo no puede alumbrar en el camino. Entonces, tenemos que ser libres de idolatría. Muchas veces pensamos, no, ya yo dejé todo eso en el mundo porque yo no tengo santos, no tengo vírgenes, no tengo estampitas, no, pero muchas veces tenemos en primer lugar muchas cosas que se convierten en un ídolo porque nos impiden hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Fíjense que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón después que él destruyó los altares de Baal, porque estamos hablando que hay que sacar la idolatría y hay que renunciar y arrepentirse de toda práctica de brujería. Cuando el Señor llamó a Gedeón, y es importante que se lean la vida de Gedeón como tarea en esta semana, porque hay mucha enseñanza allí. Cuando el Señor llamó a Gedeón, ya vimos la semana pasada lo de los vellones y todo eso que lo aprendimos. Pero cuando él estuvo seguro que Dios le habló, que el Espíritu Santo ya le habló a su corazón y él tuvo esa seguridad que nosotros debemos buscar cada vez que tomamos una decisión, entonces el Señor le dio la instrucción próxima, que fue que fuera a la casa de su padre a quitar el altar de Baal y de Astoret, creo que era una diosa. Acera era, ¿no? Acera, gracias. Ajá. Y entonces él tuvo que destruir esos altares para poder ir a la guerra, a lo que Dios le había dicho, para libertar a Israel. Nosotros no podemos ser libres si no quebrantamos los ídolos. Y cuando nosotros tengamos trabas para conocer qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas, en algún evento, en alguna decisión o en el avance de nuestra vida espiritual, nosotros debemos ir al Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque puede ser que haya ídolos en nuestras vidas y no lo sabemos. Y el Señor cuando Gedeón hizo esto, entonces fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces dice que el Espíritu vino sobre él y entonces él pudo hacer la voluntad de Dios. Pero fíjense que muchas veces nosotros tenemos una victoria, un triunfo y bueno, nos gozamos y todo eso, pero no, hay que seguir igual, siempre empezando como de cero, como que no sabemos nada, como que dependemos total y absolutamente del Señor. ¿Por qué? Porque al final, aquí fue dirigido Gedeón a hacer su voluntad, pero al final entonces se le ocurrió que le dieran todas las joyas y porque iba a ser un efod con oro, ¿verdad? Entonces eso no era de Dios, entonces se confió de la victoria que había tenido, de la guía que había tenido y pensó, pero pensó como él pensaba. Y entonces hizo ese efod con todas las joyas y entonces dice la Biblia que el pueblo se prostituyó. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es continua. Nosotros tenemos que estar allí pegaditos del Espíritu Santo, porque si ayer tuve tremenda victoria y el Espíritu Santo me guió, pero hoy tengo que volver a buscar de Dios para otra cosa. Entonces él se confió de que había tenido tremenda victoria y pensó que todo lo que seguía él haciendo estaba dentro de la voluntad de Dios y no fue así, porque dice la Biblia que el pueblo se prostituyó atrás de ese efod de oro que hizo Gedeón. ¿Ok? Ajá. Muchas veces para conocer la voluntad de Dios es necesario
Saben que cuando nosotros servimos y adoramos, el Señor nos va a guiar. Entonces es necesario que nosotros tengamos una disposición de servicio, aunque sea acomodar la silla, que nosotros vengamos a la iglesia dispuestos a servir, que nosotros estemos dispuestos a interceder y evangelizar, porque cuando tú sirves, sea intercediendo, sea evangelizando, sea acomodando la silla, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a limpiar, ¿ok? Y te va a llamar para un peldaño más alto, te va a hacer subir un escalón, porque nosotros tenemos que trabajar, servir y adorar al Señor, porque Dios no llama flojos, ¿verdad? Dios no llama flojos ni vagos. Siempre llamó a los siervos de Él, estaban haciendo algo. Y tenemos el mismo caso que hemos visto de Gedeón. Gedeón estaba trabajando cuando Dios lo llamó. El caso de Elías y Eliseo, estaban trabajando cuando Dios lo llamó. ¿Okay? Entonces vamos a servir al Señor, no necesariamente con un micrófono, en un púlpito, vamos a interceder, como vimos en el otro estudio, vamos a interceder y a predicar su palabra, y Dios traerá su fruto. ¿Amén? Vamos a ver aquí. También, para que Dios nos dirija y que nosotros podamos hacer lo que es la voluntad de Dios, muchas veces es necesario parar. Cuando querramos que Dios no hable, bueno, pero es que Dios no habla, párate un poquito, siéntate y espera en el Señor, adora, ayuna, lee la palabra, descansa, ¿verdad? Presta atención, busca el rostro del Señor. Fíjense que en 2 de Crónicas 7:14, creo que es segunda, ¿no? Él dice que si buscar en mi rostro, cuando tú buscas el rostro de alguien, tú tienes que estar quieto, tú tienes que descansar, tú tienes que prestar atención. Es como cuando un jefe, estás en una oficina o estás trabajando en un sitio y un jefe quiere hablarte y darte instrucciones. Si tú sigues andando, estás cometiendo una falta de educación, ¿verdad? Entonces tienes que parar para prestarle atención con el debido respeto. Muchas veces, para buscar la voluntad de Dios, bueno, Señor, me voy a quedar quieta esta mañana, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia, quiero que tú me hables. Tenemos que reposar el corazón, tenemos que reposar el alma, tenemos que descansar en el Señor para estar en esa quietud, el Señor nos hable, ¿verdad? Le he dado muchas cosas y Dios guiará a cada quien según lo que Él quiere hacer. Fíjense que en la Biblia, el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Okay? Entonces, la quietud es importante. Cuando vemos que hacemos y no entendemos, estamos confundidos, para un poquito y el Señor te va a hablar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos buscando la voluntad de Dios, o siempre, todo acontecimiento toma significado para nuestra vida, ¿verdad? Y cuando queremos ser guiados por el Espíritu Santo, fíjense que Gedeón le puso vellones. Entonces nosotros no ponemos vellones, sino que tenemos el Espíritu Santo, y cuando yo quiero saber algo, yo estoy atenta a todo el mover que Dios tenga alrededor de mí, y por eso, ese mover, el Espíritu Santo me va a ir dando certeza de lo que Él quiere para mí. Entonces, no es vivir así como caído de la mata, ¿no? Tenemos que estar alerta con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, toda circunstancia adversa, todo fracaso, todo tropiezo, todo evento, que perdemos el sueño, a veces perdemos el sueño. Bueno, pierde el sueño, pero no pierde el tiempo. ¿Ok? A mí me pasa que yo digo, ay Señor, me despertaste, pero es como que algo se pone que no se te ocurre orar, sino que, ay Señor, ¿por qué no me duermo y por qué no me duermo? No, perdamos el sueño, pero no el tiempo. Entonces, que pierdes el sueño cuando vienen a tu mente un recuerdo. Por ejemplo, aquí hoy en la iglesia había una persona que yo la veía y me recordaba a otra persona. Cada vez que yo la veía, yo decía, pero ¿qué pasa?
Yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Será que tú quieres que ore por esa persona? Una persona que no es de aquí, de la iglesia. Pero había alguien aquí que me recordaba a esa persona. Y entonces algo, el Espíritu Santo me está diciendo, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo años que no veo a esa persona, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a interceder en lenguas, voy a orar para ver qué es lo que Dios quiere. Entonces de esa manera estamos alerta a lo que el Espíritu Santo quiere. Todo acontecimiento en nuestra vida tiene significado, no lo dejemos pasar, porque muchas veces nos suceden las cosas y dicen, cónchale, el Espíritu Santo me estaba hablando cuando sucedió esto, cuando alguien dijo esta palabra y yo no le puse atención, porque andamos como caídos de la mata, pero en este tiempo no podemos andar caídos de la mata, ¿ok? Entonces, sea adversa la circunstancia, sea buena o lo que sea, tenemos que poner atención, porque esa inquietud, esa carga que Dios nos ponga, nos va a ayudar, nos va a poner alerta para que el Espíritu Santo nos ayude y poder ser guiados a la voluntad de Dios. Fíjense que en el libro de Esther 6:1 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces él perdió el sueño, pero no perdió el tiempo. Y entonces empezó a leer los libros, y este insomnio lo permitió Dios para honrar y hacer justicia con Mardoqueo. ¿Okay? Entonces ya sabes, si no duerme y si se despierta en la noche, entonces diga al Espíritu Santo, ¿por quién quieres que interceda? Y empieza a interceder. Y otra cosa donde Dios nos habla, por ejemplo a mí me habla mucho, es en el tiempo de adoración. Por eso yo recalco que es importante la adoración. Muchas veces yo he estado aquí en la iglesia, entonces hay adoración, la que se hace en la congregación, y hay la adoración personal. Y les aclaro algo. En otro día yo hablaba con una muchacha, una cristiana, por supuesto. Entonces yo le decía, pero mira, ayuna, sí, es que estoy ayunando. Y entonces le digo, bueno, pero adora. Entonces me dijo ella, no, yo tengo alabanzas puestas, tengo CDs puestos todo el día. Y yo, no, eso no es así. Le dije yo, tú puedes poner alabanza, es bueno, ¿verdad? Y nos deleitamos y nos gozamos. Pero adoración es lo que tú le cantas al Señor, tu comunión con Dios, cuando tú apartas media hora para hablar con Él y Él contigo. Eso es adoración. No, y después que tú hagas eso, entonces ponle tu CD. Porque la gente dice, no, si yo adoro todo el día porque tengo alabanzas puestas todo el día. No. Entonces, volvemos al punto de Esther, que aquella misma noche se le fue el sueño y él empezó, pero no perdió el tiempo, y empezó a ver las memorias y las crónicas, porque Dios nos inquieta. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con este tema? Hacernos sensibles, porque aquí se ayuna, aquí se adora, aquí se lee la palabra. Entonces estamos sensibles. Lo que tenemos es que, oye, ¿verdad, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo, no? Cuando sienta una inquietud, una carga, una preocupación en el espíritu, haga una pausa, ore en lenguas, ¿ok? Ore en lenguas, adore para oír la voz de Dios. A veces a mí me da como esa carga en el corazón y estoy haciendo oficio y empiezo a orar. Y digo, ay, Señor, ¿por qué será? ¿Qué será lo que pasa, no? Pero para esto tenemos que ser libres de temores, tenemos que estar en un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, para nosotros poder discernir que la carga que tenemos en el corazón, ¿verdad? Como esa inquietud que tenemos en el corazón, es para interceder. Y nos ponemos a orar en lengua, y cuando estamos en esa oración vamos a saber por quién Dios tiene carga de oración en nuestro corazón. Amén. Entonces, hagamos una pausa y oremos, y no hace falta que nos apartemos 2 horas. Un instante, usted le dedique, deje su traste en el fregadero y vaya y arrodíllese y empiece a orar en lengua un ratico. Eso le va a bastar para que el Señor despeje los aires y te diga por quién tienes que interceder. Y después siga haciendo tu oficio intercediendo por esa persona. Amén. Amén. La obediencia en los pequeños detalles nos pueden llevar lentamente a la voluntad de Dios.
¿ok? Porque muchas veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios, bueno, vamos a llegar así chupulún. Y en la voluntad de Dios, en los procesos del Señor, no hay ascensores, hay es escalera. ¿Ok? No, nos gustaría que fuera un ascensor, a llegar rapidito, pero no, son escaleras, peldaño por peldaño. Entonces, la obediencia en pequeños detalles nos pueden llevar lentamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, pequeños detalles. Te dicen, léete este libro. O estás hablando en un grupo y la gente recomienda un libro, recomienda un programa. Pues velo, Dios te está hablando, Dios te está guiando. Te dice, oye esta prédica. Mira, esta es la página de la iglesia, esta es la página de Mirta, métete ahí y oye los talleres, no importa que ya lo hayas oído, porque eso es otra cosa. Las personas piensan y dicen, no, yo lo oí hace como 3 años. No, la palabra de Dios es viva. Y yo doy gloria a Dios que aquí hay personas muy maduras que lo han oído otras veces y aquí están fieles, sentadas, oyendo la palabra, y de verdad que los bendigo por eso, porque así debemos ser. Nunca dejamos de aprender, nunca no sabemos nada, porque dice la Biblia que el que piensa que sabe algo, aún no lo sabe como debe saber, ¿ok? Entonces de verdad que felicito a las personas que son maduros, porque aquí hay mucha gente madura, y que se sientan para oír un discipulado, amén. Dios me lo bendiga. Entonces, los pequeños detalles, ¿verdad?, nos llevan lentamente a la obediencia. Que te digan, ve a esta reunión familiar o este grupo familiar, asiste a un taller, a un seminario, ven a los ayunos, cuando te invitan a un ayuno, léete este versículo en la Biblia, alguien te regala un texto bíblico. Una costumbre buena que a veces se hace es que las personas, cuando están en comunión con el Señor, le piden al Señor un texto bíblico. Señor, dame un texto bíblico para dárselo a la persona que tú quieres. Y ese texto bíblico puede hablarle a una persona, porque también, para que Dios nos guíe a su perfecta voluntad, tenemos que interesarnos por los demás. A veces queremos, no, yo quiero tu voluntad, Señor, quiero hacer lo tuyo, y lo demás, que se lo come el tigre, ¿verdad? Entonces no es así. Entonces cuando nos interesamos por los demás, estamos velando, que le vemos una cara triste a una persona, Espíritu Santo, ¿qué le pasa a ella? Empezamos a orar en lengua, dame un texto bíblico para dárselo, le damos un texto, y ahí el Señor nos va subiendo de escalón en escalón, no por ascensor. ¿Okay? Ajá. Entonces, ok, se lo puede usar, ya eso lo dije, en cualquier circunstancia para dar. Otra cosa importante para conocer la voluntad de Dios, debemos saber que los dones en función, ¿verdad? Y los dones con éxito, vamos a llamarlo así, o en función, suena mejor en función, ¿no? No son garantía de que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque los dones van a funcionar siempre. Yo no sé si esto es una noticia para ustedes, ¿verdad? No lo sé. Los dones van a funcionar siempre. Y lo que nos va a dar seguridad de la guía del Espíritu Santo es nuestra relación íntima con Él. Los dones siempre van a funcionar, estés bien o no estés bien. Dios siempre va a usar los dones que ha puesto en ti, porque esos dones son de Él. No sé si se acuerdan del mensaje que dio Ramón de vasos de honra y vasos desechables. Ok, ¿ven? Entonces los dones siempre van a funcionar en nosotros. Entonces no son garantía de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso debemos buscar a Dios íntimamente y tener sobre todo temor de Dios. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, Mateo 7, 22 al 23, para los que están copiando. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice la palabra que los dones no son garantía de que estamos en el camino de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces los dones siempre van a fluir, pero yo tengo que saber
Por ejemplo, a mí me busca alguien para dar un taller, un estudio, la consejería, y aunque yo esté mal, eso fluye. Yo a veces he estado mal, quebrantada, y me llaman por teléfono, y el Espíritu Santo fluye porque los dones son de Dios. No significa que yo estoy bien en ese momento, sino que soy un canal y Dios lo va a usar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo dice en Romanos 12:2. Y aquí estos últimos versículos que dice en Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros debemos anhelar la voluntad de Dios como anhelamos la comida. Tenemos hambre y sed de lo carnal, o sea, de la comida física, vamos a llamarla así, y tenemos que tener hambre y sed de la comida espiritual, que es hacer la voluntad de Dios. Y Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios nos debe llevar a su justicia, a la paz y al gozo. Esos son como los reguladores a través de la palabra de que estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Intercede, predica, discipula, sujétate a las autoridades, congrégate y sirve a Dios. Amén. Entonces, hemos terminado el tema de cómo conocer la voluntad de Dios. Espero que le haya sacado provecho y que el Señor los bendiga. Conectada a tu corazón.